Saludos, televidentes. Nuevamente con ustedes el licenciado Ángel González Román, decano de la Escuela de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. En esta oportunidad nos acompaña una de nuestras más distinguidas profesoras, la profesora Olga Soler Bonín, nuestra maestra de obligaciones y contratos. Específicamente en el día de hoy hemos seleccionado el tema de los contratos porque la vida cotidiana está repleta de actuaciones de los ciudadanos en la cual estamos contratando. Y nada mejor que tener una persona que nos puede dar una orientación de las responsabilidades, de las obligaciones que estos contratos conllevan. Y de hecho, en ocasiones estamos celebrando contratos y no nos percatamos de lo mismo. Así que, bueno, profesora, encantado de estar con usted en el día de hoy. Y vamos a empezar con las preguntas. Igualmente, encantada de estar aquí hoy. Bien. Con usted. Una pregunta básica. ¿Qué es un contrato? Pues un contrato es sencillamente un acuerdo entre dos o más personas que llegan a un consenso sobre una situación que le concierne a ambos. Generalmente hay intereses encontrados, pero el momento de la perfección del contrato es el momento en donde se puede llegar a ese consenso para beneficio de ambas partes. Entonces, ¿quiénes pueden contratar? Para tener claro. En realidad, el código nuestro establece que en general cualquier persona puede contratar. Lo que se necesita es capacidad general para obrar. Claro, hay una serie de limitaciones tomando en consideración la naturaleza del contrato y el objeto del contrato. Por ejemplo, si el objeto del contrato recae sobre bienes de las sociedades gananciales, pues en ese caso el código establece que se requiere el consentimiento de ambos cónyuges. Y en el caso particular del matrimonio, de las sociedades gananciales, se estableció una norma particular que no es la norma general que aplica en la generalidad de los contratos, que ese consentimiento tiene que ser por escrito. No es la norma general en materia de contratos. Hay otros contratos, por ejemplo, cuando recaen sobre bienes de menores, bien, en donde los padres, en el ejercicio de la patria potestad, tendrían que representarlo, porque los menores no tienen capacidad para enajenar bienes. En el caso de que el contrato recaiga sobre bienes de los menores, pues los padres son las personas llamadas a representarlos, en el padre o madre o en el ejercicio de la patria potestad. Pero hay ciertos contratos que conllevan enajenación de bienes inmuebles y bienes muebles en exceso cuyo valor exceda de $2,000, que requiere autorización judicial previa. Bien, hablamos de los contratos escritos. ¿Son válidos también los contratos orales? La regla general del código es que el contrato obliga, no importa la forma en que se celebre. Es decir, como regla general, nuestro ordenamiento jurídico optó por el contrato consensual, en donde la forma solamente en casos excepcionales es que se exige como un elemento adicional del contrato. No obstante, el contrato escrito tiene una serie de ventajas sobre un contrato verbal, sobre todo en materia de prueba. Y hay que hacer una distinción, obviamente, entre aquellos casos en donde la forma, en adición al consentimiento, al objeto y a la causa, es un requisito esencial para la existencia misma del contrato, de aquellos casos en donde el contrato tiene una función probatoria o simplemente
ad utilitatem, es decir, por conveniencia de las partes. Y una cosa, ¿es necesario la presencia de testigos en los contratos orales y escritos? No necesariamente. El testigo, en un contrato verbal, por ejemplo, la función que tendría es la facilidad de probar la existencia del contrato, cuando el contrato verbal tendría valor por sí mismo, ¿verdad? Porque obviamente la dificultad, como decía antes, del contrato verbal es el momento de la prueba. Si surge una controversia entre las partes sobre la existencia misma del contrato o sobre el contenido de ese contrato, pues es obvio que el contrato, siendo verbal, es más difícil probar y convencer al tribunal de la existencia y del contenido del contrato. Por eso mucha gente acude a la forma, y dicho sea de paso, esa es también una razón por la cual hay mucha legislación moderna en donde, para facilitar la función fiscalizadora del Estado, por ejemplo, en todos los contratos de bienes de consumo, que toda esta legislación especial exige que el contrato se haga por escrito. Es debatible si el contrato por escrito es un requisito esencial para la existencia misma del contrato, pero sí, eso lo que hace es facilitar la fiscalización, por ejemplo, del Departamento de Asuntos del Consumidor en materia de contratos en donde están envueltos intereses de consumidores. Y así hay otro sinnúmero de ejemplos que podríamos señalar, donde realmente pues la forma tiene un papel que no necesariamente es para la existencia misma del contrato. Hablando de contratos escritos, ¿es necesario que sea entre un abogado o un notario? No, no necesariamente tiene que intervenir un notario. Claro, también la función del notario en los contratos tiene un valor probatorio en cuanto al notario. Cuando el contrato es un contrato privado, en donde el notario da fe de la firma de los otorgantes, pues obviamente eso tiene un valor probatorio en el tribunal. Sin embargo, es conveniente señalar que hace unos años, cuando se enmendó la ley notarial y luego se ha reiterado en el reglamento, se le ha prohibido a los notarios intervenir en esa función en contratos privados, en una serie de contratos que están enumerados en el Código Civil. Algo que no es muy comprensible, pero esa es la realidad, que es muy distinto a los contratos que se hacen por escritura pública, porque en eso la función del notario es otra. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa y luego de esa pausa vamos a pedirle a la profesora que nos hable de un día ordinario de un ciudadano, en qué momentos está entrando en contratación con otras personas. Así que vamos a recesar un momento. Ahora vamos a tener la oportunidad de escuchar a la profesora hablándonos sobre las contrataciones que hacemos sin percatarnos en el día a día de nuestra existencia. Profesora. Yo suelo comenzar mis cursos de obligaciones y contratos para enfatizar en la importancia que tiene la materia en el día a día nuestro, interesar a los estudiantes en ello, diciéndoles esta situación. Yo le digo, piensen ustedes, si usted antes de venir a la facultad, ustedes tuvieran que empezar por ir a recoger el grano de café para tostarlo y prepararse el café que se toman en la mañana, e ir a ordeñar la vaca, ir a recoger el trigo y hacerse su propia
su propia tostada para poder desayunar antes de venir a la universidad. Sería prácticamente imposible estar aquí a las 10 de la mañana en el salón de clase. Y precisamente el derecho de obligaciones y contratos de lo que se ocupa es de ese intercambio de prestaciones en la vida diaria que continuamente estamos, sin percatarnos, estamos haciendo y que nos facilitan la vida en comunidad, la vida en sociedad, y que es obvio que son una cantidad de relaciones en las que entramos todo el día, todo el tiempo, que casi lo hacemos sin percatarnos de esa realidad. Entonces, estamos entrando, digamos, en un contrato donde hay una contraprestación. ¿Y qué es una contraprestación cuando hablamos en contrato? Bien, lo que ocurre es el código, quizás estoy utilizando un término algo técnico. El código dice que las obligaciones, y el contrato es un tipo de relación obligatoria, pueden consistir en dar, hacer o en no hacer. Y los contratos pueden, obviamente, envolver el intercambio de cosas, de prestaciones de dar. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, las partes contratantes intercambian prestaciones de dar. Una de las partes, que es el vendedor, está obligado a entregar la cosa objeto del contrato de venta al comprador, y a su vez el comprador tiene que entregar el precio. Eso es una obligación de dar, una prestación de dar. Pero los contratos pueden ser contratos de hacer. Por ejemplo, los contratos en donde una persona se obliga a prestar un servicio a otra, y puede ser también un contrato de no hacer. No son los más frecuentes, pero un ejemplo de ello es cuando una persona, un profesional, se emplea, y muchas veces, sobre todo personal técnico, a la hora de emplearse, se le exige que haga un contrato donde se obliga, en caso de cesar en el empleo, a abstenerse de entrar a trabajar en la competencia por un tiempo determinado. Ese es un ejemplo de lo que es una obligación de no hacer. Ok, entonces vamos a ver cómo se ve la contratación, por ejemplo, en la compra de un boleto para ver un espectáculo en el Coliseo. ¿Cómo se genera ese contrato y qué pasa si yo pido que el contrato sea, que la transacción es que yo voy a pagar X suma de dinero por ver un show de Ricky Martin, por ejemplo, y después Ricky Martin no da el show? ¿Qué sucede? Bien, en ese caso estamos hablando de un contrato de compraventa. O sea, usted lo que está adquiriendo mediante el pago de una suma de dinero es la oportunidad de ver ese espectáculo. Obviamente, si el espectáculo no se da, porque Ricky Martin no comparece en el momento indicado a la presentación del espectáculo, hay un incumplimiento de contrato. Pero el incumplimiento, probablemente hay más de un incumplimiento de contrato, pero el que adquirió el boleto así que en ese caso su causa de acción no es contra el artista, su causa de acción es contra el que le vendió el boleto. Ese tipo de contrato, además, es un contrato que está, como envuelve consumidores, es un contrato que está sujeto a unas regulaciones especiales del Departamento de Asuntos del Consumidor. O sea, que el Departamento de Asuntos del Consumidor muchas veces interviene en ese tipo de situación, y los consumidores pueden tener una causa de acción a través del Departamento de Asuntos del Consumidor sin necesidad
de tener que ir a un abogado Quiere decir privado. que el ciudadano no está desprovisto de ayuda porque tiene una agencia de gobierno que lo va a colaborar. En el caso de contratos de consumo, por ejemplo, cuando va a un establecimiento comercial buscando algún especial que aparece en los periódicos, pues, o en anuncios que de circulación general, ¿verdad?, que se publican, pues en ese caso el Departamento de Asuntos del Consumidor es el que vela, primero, porque esos anuncios que se hacen para atraer al consumidor reúnan unos determinados requisitos, ¿verdad?, para evitar que se utilicen incorrectamente, se manipule con el anuncio y se busquen se busquen otros propósitos, ¿verdad? O sea, y en ese caso el Departamento de Asuntos del Consumidor es el que vela por la pureza, ¿verdad?, de esos anuncios, que no se hagan anuncios engañosos, publicitarios, ¿verdad?, engañosos. Además, protege al consumidor que acude al establecimiento comercial y luego se ve frustrado porque la mercancía no es la que se anuncia, o la mercancía no existe, no está disponible. Y a través del Departamento del Consumidor es que se pueden obtener remedios en esas situaciones. Bien, hay otro tipo de contrato que comúnmente aquí en Puerto Rico todo el mundo tiene vehículos. Los contratos de compraventa de un automóvil, ¿cómo se definen y cómo están regulados? En el contrato de compraventa de vehículos de motor hay que tener cuidado porque en realidad envuelve tres partes. Porque la mayoría de nosotros, cuando vamos a comprar un vehículo de motor, tenemos que adquirirlos y pagarlos a plazo. Correcto. Y entonces el vehículo, la compraventa de ese vehículo de motor se suele hacer a plazos. Claro, el contrato inicial es entre el dealer o el distribuidor de los vehículos y el consumidor, el comprador. Sin embargo, interviene un tercero que es el banco o una agencia que adquiere por cesión el derecho a cobrar esa cantidad de dinero. Por eso es que el comprador del vehículo termina pagándole no al que le vendió el automóvil, sino a un banco o a una cooperativa o a otra entidad que es la que compra realmente el contrato o obtiene por cesión el derecho a cobrar esa suma de dinero. Sin embargo, ese es un contrato que está regulado por el Departamento de Asuntos del Consumidor, de manera que, por ejemplo, las garantías del vehículo de motor, quien las otorga es el vendedor del vehículo, no es el banco a quien usted le paga. Y, por ejemplo, si hubiera algún problema con el vehículo de motor, el banco no le puede cobrar a usted, ni se le puede afectar el crédito, porque el que adquiere ese derecho, esa cuenta a cobrar o ese derecho a cobrar por cesión, no puede adquirir en estos casos, para protección precisamente del consumidor, mejores derechos que los que tenía el que le cedió el contrato. Y esto pasa también en la adquisición de bienes de consumo, también a plazos, como son muebles, neveras, enseres del hogar de cierto precio que se adquieren generalmente a plazo. Bien, esto resulta sumamente interesante y vemos que todos los ciudadanos estamos envueltos en relaciones contractuales, pero vamos a continuar dentro de una pausa, que en un momento regresamos.
Continuamos con los contratos de compraventa de automóviles y queremos que la profesora nos dé unos últimos detalles en torno a este tipo de contrato tan común en Puerto Rico. Sí, en el caso de los contratos de automóviles en particular, hay una legislación especial que también está a cargo del Departamento de Asuntos del Consumidor, DACO, que también regula lo relativo a las garantías, tanto de los automóviles nuevos como usados. O sea que en este caso de la compraventa de automóviles, aparte de que aplican unas reglas generales de los contratos de venta aplazado, con precio aplazado, al igual que en el caso de otros bienes de consumo, existe también otra regulación relativa a las garantías. Además de que el tribunal ha establecido que la garantía es solidaria en el caso de todas las personas que están en la cadena de distribución de los productos de bienes de consumo. Y en este caso hay una legislación distinta para el caso de la adquisición de bienes inmuebles. También hay una ley especial que regula los contratos de compra-venta de bienes inmuebles que se utilizan para residencia del comprador. Las urbanizadoras tienen que cumplir con unas disposiciones en los contratos que se hacen desde el momento en que sale a la luz pública la promoción del proyecto, porque hay muchas de estas desarrolladores que empiezan la promoción de venta del proyecto antes y siquiera de empezar no digamos la construcción, sino la preparación en el terreno, la preparación de planos finales, etcétera. Y entonces hay una ley que es la ley 130 que está a cargo de la administración que administra también el Departamento de Asuntos de Consumidor, en donde hay un contrato que le llaman contrato de opción, no es propiamente un contrato de opción, pero es la denominación que le da la ley esta especial, que se hace preliminarmente en esta etapa y luego dentro de terminar tienen que hacer otro contrato que es el contrato de compraventa ya, en donde hay unas especificaciones más claras sobre el precio, sobre otros elementos que van unidos a la adquisición de la vivienda. En ese caso también la reglamentación es muy precisa respecto a lo que pueden o no pueden incluir en esos contratos los urbanizadores, tanto el preliminar que le llaman la ley opción, como decía antes, como el contrato final, que es el contrato de compraventa. Y luego, claro, está la escritura de compraventa, una vez ya la unidad está lista para entrega. Ahí hay bastante reglamentación para protección de los consumidores. Y normalmente la persona también, además del día que firma la escritura de compraventa, firma una escritura de hipoteca que está dando en garantía la propiedad que adquiere. ¿Cómo se regula este contrato? Ahí realmente son dos contratos distintos. A veces la gente, como todos lo firman simultáneamente y el mismo día, no se dan cuenta de la cantidad de contratos que están haciendo. Porque es que no es solamente el contrato de compraventa, la escritura de compraventa incluye el contrato del inmueble propiamente entre el desarrollador y el comprador.
Claro, muchas veces simultáneo a ese contrato de compraventa está el contrato con la entidad que está financiando ese precio de venta, y en realidad son dos contratos distintos, que uno que usted hace con la entidad que le da el préstamo para adquirir la vivienda, el precio de venta de la unidad. Y además se garantiza entonces, que es la escritura de hipoteca, es un préstamo con garantía hipotecaria realmente, se garantiza con un gravamen inmóvil sobre el propio inmueble. Pero además de eso hay otro sinnúmero de contratos que se hacen simultáneamente. Por ejemplo, los seguros que se exige por la entidad que financia la adquisición de la vivienda, exige un seguro. A veces, o sea, eso es un contrato distinto del contrato de compraventa y del contrato de préstamo. Otras veces se exige también un seguro de título, eso es otro contrato distinto. Y a veces toda esa cantidad de papeles que se firman, el que ha adquirido alguna vez una residencia sabe la cantidad de papeles que firma, y envuelven un sinnúmero de contratos distintos con entidades distintas. Sí. Y la necesidad de que el consumidor le pregunte a sus abogados, porque el número de documentos, como dice la profesora, es inmenso. Las cláusulas son complicadas. Por ejemplo, las de la hipoteca son bien complejas y tiene muchas: seguros de título, seguros de hipoteca. Quiere decir que el abogado que otorga esas escrituras tiene una responsabilidad muy grande en orientar lo que por la ley se le exige que así se haga. Bueno, como ya hemos visto, mis amigos televidentes, las preguntas que se pueden generar en torno a este tema son muchísimas. Nos gustaría seguirle sirviendo a la comunidad, por lo tanto, le pedimos que si ustedes tienen interés en saber las contestaciones a algún interrogante, pues se pueden dirigir a esta emisora a la siguiente dirección: Católica Televisión, Suite 506, Ponce, Puerto Rico, 00717-9997, o llamar a esta emisora al teléfono 787-841-2000, extensión 2143. Estamos recomendaciones sobre temas a discutir en esta sección y tópicos para aclarar dudas que puedan tener, y para eso contamos con la colaboración de nuestro profesor en la Facultad de Derecho, que lo hacen gustosamente. Así que vamos a aprovechar la oportunidad para agradecer a la profesora Olga Soler de toda esa información que nos ha dado, y si a ustedes les interesa seguir abundando sobre este tema, lo hacen saber y gustosamente haremos un nuevo programa. Con mucho gusto, cuando así me lo requiera, estoy disponible para hacer otro programa adicional. Así que, mis amigos televidentes, hasta la próxima oportunidad, y sigan atentos a la programación de Católica Televisión.